Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 18:10. Noviembre 1, 1925. La pena de la privación de Jesús supera la misma pena del infierno. La voluntad de Dios se ofrece en ayuda y todo el cielo está vuelto hacia el alma. He pasado días amarguísimos privada de mi dulce Jesús. El pensamiento de no verlo más martillaba mi pobre corazón como sobre de un yunque, con repetidos golpes crueles de martillo. Ah, Jesús, me has puesto en un infierno viviente. Más bien, mis penas superan las mismas penas infernales. Ay, los condenados no te aman, y como les falta el germen del amor, huyen de ti. No suspiran tu abrazo. Sus penas se recrudecerían más con tu presencia. Un amor odiado no soporta la presencia de la persona que odia. Por eso, para ellos es más soportable tu privación. Pero para mí, infeliz, es todo lo contrario. Yo te amo. Siento el germen del amor hasta en mis huesos, en los nervios, en la sangre. Ah, ¿no te acuerdas que con haber vivido por más de 40 años juntos, tú me llenabas de ti los huesos, los nervios, la sangre, toda yo misma? Yo me sentía como una vestidura que te cubría y te escondía en mí. Y ahora, privada de ti, me siento vacía de todo. Así que mis huesos gritan, mis nervios, mi sangre, gritan que quieren aquel que los llenaba. Así que dentro de mí hay un grito continuo que me lacera, que me desgarra, que te quieren a ti que llenabas mi vida. ¿Ves entonces cuántos desgarros crueles sufre mi pobre existencia? Ah, en el infierno no hay estas penas atroces, estos crueles desgarros, este vacío de un Dios poseído y amado. Ah, Jesús, regresa a quien te ama, regresa a la infeliz de las infelices, pero hecha infeliz solo por ti, solo por causa tuya. Ah, lo puedo decir, tú solo me has vuelto infeliz. Otra infelicidad yo no conozco. Ahora, mientras nadaba en el mar amargo de la privación de mi Jesús, me he puesto a considerar las penas del corazón de mi Jesús para hacer una comparación con las penas de mi pobre corazón. Pero en vez de encontrar un consuelo en las penas de Jesús, mis penas más se recrudecían pensando entre mí que mis penas superaban las de mi Jesús, porque las penas del corazón de Jesús, por cuanto grandes, eran penas que le daban las criaturas, y si éstas, ingratas, lo ofenden y huyen de él, son siempre criaturas finitas, no el ser infinito. En cambio, para mí son penas que me da un Dios, no es una criatura que me huye, sino es un Dios, el ser infinito. Jesús no tiene otro Dios que lo pueda dejar, ni puede tenerlo. Por lo tanto, no puede sufrir la pena que sobrepasa toda pena, la de estar privada de un Dios. En cambio, mi pena de estar privada de un Dios es grande, es infinita, por cuanto es grande, infinito Dios. Ah, su corazón traspasado no ha sufrido esta pena, y le falta la herida de la pena, de la privación divina, a su corazón herido. Y además, por cuantas penas le den las criaturas, mi Jesús no pierde jamás su soberanía, su dominio, aun sobre aquellos que lo ofenden, ni lo empequeñecen ni lo decoloran. Nada pierde de lo que es, siempre queda dominante sobre todo. Es siempre el ser eterno, inmenso, infinito, amable y adorable. En cambio, yo no tengo soberanía ni dominio, y con el estar privada de Jesús, me empequeñezco, me decoloro, me siento disolver en la nada, me vuelvo nauseabunda e insoportable aún a mí misma. Mira entonces, oh Jesús, cómo mis penas son más grandes que las tuyas. Ah, tú sabes las penas que te dan las criaturas, pero no sabes las penas que puede dar un Dios. ¿Y cuánto pesa tu privación? Curiosa
forma de voltearle a Jesús, ¿no? Sí. Decir, yo sufro más que tú. Sí. Es que debe haber sido un sufrimiento enorme que se le escondiera a Jesús o que no se apareciera, debe haber sido Así una es. cosa tremenda para él. Uh-huh. Y lo está diciendo de una manera muy obvia, ¿no? A ella se le pierde un Dios y a Dios se le pierde una criatura. Pero lo que no toma en cuenta Luisa es que esa criatura que se le pierde a Jesús, si tiene la divina voluntad, se le pierde un Dios a Jesús. Sí. Sí. Mi pobre mente desvariaba. Siente que no hay pena que pueda compararse a la pena de la privación de Jesús. Es una pena sin principio ni fin, incalculable e irremediable. Cual es Jesús, tal se vuelve la pena. Mi pobre corazón estaba ahogado y sin vida. Y para no desvariar más, me he esforzado en no comparar mis penas con las de Jesús y pasar a otra cosa. Solo rogaba que me diera la fuerza. Y como la pena de su privación era tan grande y tenía un sonido misterioso y divino que no tienen las otras penas, y un peso que supera el peso de todas las otras penas juntas, rogaba que por bondad suya aceptase mi pena, y en vista de esta me diera la gracia más grande, que todos conocieran su santísima voluntad, y con su sonido misterioso y divino resuene en todos los corazones y llame a todos a cumplir la santísima voluntad, aplastando con su peso la voluntad humana, las pasiones, el pecado, a fin de que todos te conozcan, te amen y comprendan qué significa la pérdida de un Dios. Pero ¿quién puede decir todo lo que pensaba? Si dijera todo sería demasiado largo. Más bien, habría querido pasar todo en silencio y no poner en el papel mis secretos. Pero la obediencia se ha impuesto y he tenido que decir fiat. Después me sentía extenuada y sin fuerzas y no podía más. Y mi dulce Jesús, teniendo compasión de mí, ha salido de dentro de mi interior, todo agitado, con la boca toda llena de sangre, y era tanta la sangre que le impedía hablar. Pero con su mirada triste me pedía ayuda. Ante las penas de Jesús olvidé las mías. Es más, estando Él, yo no tenía más penas. Y le he rogado que sufriéramos juntos. Entonces, después de haber sufrido juntos un poco, la sangre de la boca se ha detenido, y viendo cómo me había reducido por su privación, me estrechaba así, se extendía en mí para llenarme de él. Y después me ha dicho: Pobre hija mía, ¿cómo te has reducido? Tienes razón, la pena de la privación de un Dios es la más grande. Y como es grande, se necesitaba toda la fuerza de mi voluntad para sostenerte. Pero tú no sabes qué significa sufrir en mi voluntad. Yo quisiera hacer aquí un comentario porque se entiende perfectamente el hecho de que Luisa sufra por la ausencia sensible de Jesús, pero también se entiende perfectamente cómo la misma presencia sensible de Jesús le sirve de estorbo a Luisa para vivir plenamente abandonada en la divina voluntad. O sea, y eso Jesús se lo dice en el libro 17, creo, en donde habla de el intercambio de temperamentos, en que Luisa le dice que hay un alma, bueno, Luisa ve varias almas que están alrededor de Jesús, y hay una en especial que es muy sensible. Y entonces Jesús, bueno, Luisa le dice, bueno, y esta alma, o sea, quítale el resto de sensibilidad humana. Quítale el resto de sensibilidad humana y dile que la amas. Y eso te la va a conquistar porque así me conquistaste a mí, en fin. ¿Por qué se lo dice? Porque Jesús le dice, mira, las almas sensibles pueden llegar a grandes alturas, se dan esa sensibilidad, las lleva a hacer grandes obras por mí, ¿sí? Y entonces Luisa le dice, bueno, pero entonces quítale el resto de sensibilidad humana, ¿sí? Así, bueno. Entonces Jesús le dice, sí,
se la voy a quitar, pero requiero de su ayuda. Requiero de su ayuda. Quiero que se aleje totalmente de toda persona que le excite la sensibilidad. O sea que son dos acciones que hay que hacer. El alma sensible tiene la necesidad de quitar el resto de sensibilidad humana, o sea, aquello que la lleva a sentir ese impulso hacia Dios, pero excitada por otro. Sí se entiende, ¿no? O sea, cuando hay alguien que motive, que fabrique o haga un ambiente determinado para que el alma sensible se lance hacia Dios. Sí, pues principalmente sería la familia, me imagino. No necesariamente. O la atadura a la familia. No, porque es hacia Dios y generalmente la familia a veces te sirve como de freno, porque alguno no quiere, alguno no se lanza igual que tú, o los hijos no quieren entrar en este ambiente, en fin, no, se refiere a personas santas. O sea, puede ser, no sé, la devoción a un santo, la asiduidad a un grupo, a un ambiente en que le motiven esa sensibilidad, a una persona determinada que puede ser, no sé, o sea, alguien. A una mascota. A una mascota, bueno, estaría bien. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando hay algo o alguien que te excita hacia eso, en definitiva no vas a poder progresar, porque la divina voluntad quiere todo, totalmente todo. Y entonces, por ejemplo, no entiende el alma que quitando aquello no se va a quedar vacía, sino eso es para que Jesús pueda entrar y entonces va a tener mucho más de lo que tenía antes, mucho más. Pero su sensibilidad no se lo permite. Es lo que le está pasando a Luisa. La sensibilidad que ella tiene por la presencia sensible de Jesús, muy entendible, o sea, no le permite quedar totalmente abandonada en la divina voluntad. Y se lo va a decir Jesús un poco más adelante. Le va a decir, mira, mi presencia era necesaria al principio para enamorarte de ella. Pero ahora te dejo en manos, en poder de algo superior a mí. Y esa es mi voluntad. Y aparte, mi voluntad me contiene a mí. Por lo tanto, ahora vas a estar más cerca de mí que ahorita, porque con ella sensible es Jesús aquí y yo acá. En la divina voluntad es Jesús dentro de mí como vida, como vida. Entonces creo que vale la pena entender esto. Debemos irnos acostumbrando o haciendo todo lo posible por ir quitando todo lo que me excite la sensibilidad. Porque se puede decir que es un estorbo. Es un estorbo para quedar total y absolutamente sumergido en la divina voluntad. Y ahí en la divina voluntad lo tengo todo, lo poseo todo. ¿Sí? Y repito, a Luisa se lo dice, te dejo que quiero dejar en poder de mi querer divino. Él es lo máximo, es el punto culminante. Pero mientras estés con esta aflicción por mi presencia, eso te sirve de impedimento. Es como una barrera que no la deja avanzar. Así es. Entonces, bueno, hay que tener eso en mente, ¿no? Sí. A ver, seguimos. Pero tú no sabes qué significa sufrir en mi voluntad. Donde quiera que está mi voluntad, corría tu pena. En la tierra, en el cielo, en los santos y en los ángeles. Y en cuanto les llegaba, todos se ponían en acto de mirarte y de ayudarte. Así que todos estaban atentos a ti. Y si el paraíso fuera capaz de pena, habría cambiado en dolor todas sus alegrías y felicidad. Pero no siendo capaz de pena,
Todos imploraban gracias como correspondencia de una pena tan grande. Entonces, las penas del alma que vive en mi voluntad son la cruz de todos, que satisfacen por todo y convierten en celestial rocío el furor de la justicia divina. Por eso date ánimo y no quieras salir jamás de mi voluntad. Yo he quedado confundida. Esperaba de Jesús un reproche por mis desatinos, pero nada, y hemos quedado en perfecta paz. Doctor, entonces aquí se puede decir que la pena de la criatura que está fundida en la divina voluntad, aquí dice que es cruz de todos. O sea, lo sienten todos, ¿no? O sea, la pena que el alma está sintiendo es una pena que se extiende a todos. Y todos, o sea, los ángeles, los santos, Dios mismo está sintiendo esa pena, pero no pueden sufrirla. Nada más la sienten. O sea, la sienten. Y por eso acuden a la ayuda de la persona que está sufriendo y imploran gracias para aliviarla. ¿Sí? Y eso mismo hace que se pueda ofrecer como una satisfacción a la divinidad. O sea, lo dice por aquí, dice, si el paraíso fuera capaz de pena, habría cambiado en dolor todas sus alegrías y felicidad, pero no siendo capaz de pena, todos imploraban gracias como correspondencia de una pena tan grande. Entonces, las penas del alma que vive en mi voluntad son la cruz de todos, que satisfacen por todo y convierten en celestial rocío el furor de la justicia divina. O sea, es un juego. Ellos toman la pena, pero no la pueden sufrir. Ellos están gloriosos. Entonces consiguen gracias para aquella criatura, pero ofrecen esa pena, la ofrecen, y ahí van ellos también. O sea, cada vez que un alma ruega, vamos a poner así, ruega, implora hacia la divinidad, lo que está pasando es que en ese momento todos están rogando, implorando lo mismo. Incluso Dios mismo se incluye en esa petición. ¿Sí? Okay. Entonces, la parte final es perfecta. Por eso date ánimo y no quieras salir jamás de mi voluntad. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice no quieras jamás salir de mi voluntad? Porque luego ella con tanta sensibilidad parece que se va a salir. Con esa búsqueda que hacía, con esa desesperación que tenía, o sea, tiene el riesgo de salirse. Entonces le explica todo lo anterior, le dice, calmadita, ponte atenta y nunca quieras o intentes salirte, porque entonces vas a romper todo ¿cómo diríamos? Este embrujo de amor en ellos. Sí, que dice que convierte en celestial rocío el furor de la justicia divina. Y esa es la otra parte, o sea, mitiga. Aquí hay algo que a mí me gustaría comentar. Hay una lectura en los primeros libros en donde Jesús le dice a Luisa que él hubiera querido que ella se conformara en todo a su voluntad, ¿sí? Pero que nunca lo pudo hacer porque Luisa se oponía a la justicia y que cada vez que él quería castigar, o sea, castigar por amor, porque eso es lo que él quiere, castiga por amor para convertir, para llamar a las criaturas. En ese momento, si Luisa se hubiera conformado a eso, entonces dice, yo hubiera disminuido los flagelos. Sí. Pero la obediencia y la caridad no te lo permitían. Sí. Entonces no había manera de que pudieras tener esto. Así que, definitivo, lo que está pasando es que, en ese momento, si Luisa se hubiera conformado a la justicia, todo hubiera sido perfecto.
y no tenía que salirse del plan o de la voluntad de Dios, porque cuando Dios quiere castigar es que ya el alma víctima ya no puede cubrir esas culpas y es necesario castigar a la gente para que la gente pueda comprender, pueda entender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ahora nosotros leyendo esto, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener esta parte de no anhelar así esa presencia de Jesús sensible. Abandonarnos totalmente en la divina voluntad y concurrir con la divina voluntad tanto en la misericordia, en la justicia, en el efecto del alma víctima, pero también en los castigos. Deberíamos de unirnos a los castigos y concurrir junto con él en el flagelar. Y eso es lo que podría mitigar un poco más los flagelos, ¿no? Pues yo no, bueno, esto me voy a ir un poquito más arriba donde dice aquí que, pero no siendo capaz de pena todos, bueno, está hablando del cielo, dice, los sí, si el paraíso fuera capaz de pena, habría cambiado en dolor todas sus alegrías y felicidad, pero no siendo capaz de pena, todos imploraban gracias como correspondencia de una pena tan grande. Así es. Entonces el alma que está sufriendo une esos sufrimientos a los sufrimientos de Jesús. Y todos están implorando como correspondencia de esa pena, como ya no pueden sufrir, gracias para esa criatura. Para esa criatura. Y esas gracias se le aplican tanto a ella y también ella con ese alivio se lo puede compartir a Jesús. ¿Sí? Pues eso es bellísimo también. Claro. Es muy o sea, es esta comunión de los santos de la que tanto hemos hablado, pero una comunión de los santos ahora sí real, verídica, ¿no? No es nada más de intercesión, sino es una comunión, una ayuda directa, tanto del alma que lo pasa en la tierra como de todos los habitantes del cielo hacia esa alma. Y esas gracias sirven como pilares para esa criatura que está sufriendo, ya sea de lo que sea, enfermedad, penas morales, lo que sea, son como pues bastones o pilares que la sostienen en ese dolor. Así es. Pues está pues muy bonito. Bueno, por decir algo, pero vamos. Claro. Es enorme. Así es. Pues entonces Jesús nunca nos deja solos. Se puede decir, ¿verdad? Siempre está ahí al pendiente de lo que sea. Exacto. Y luego, después ya al final de todo esto, Luisa, después de todo lo que le dice Jesús, ella cree que Jesús le va a decir algo, le va a reprochar su actitud, y no. Dice, pero hemos quedado en perfecta paz. Sí. ¿Sí? Esa también es una gracia enorme. Claro, porque Jesús sabe que el sufrimiento de Luisa y todo lo que está haciendo es por él. No es por algo fuera de él, fuera de su voluntad, sino es por él. Entonces, bueno, lo da por bueno, ¿sí? Pero quedan en paz, pero ya le dijo lo que debe hacer. Pues a ver, en fin, esta lectura también muy, muy bonita. Y pues amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias Elvi. Gracias Alejandro. Gracias Alex. Y nos oímos en el próximo programa. Muchas gracias amigos.